figura de reconocimiento de responsabilidad, indicando que ha violado el derecho a la verdad de las víctimas mediante este mismo proceso judicial que defendió con ahínco ante la Comisión Interamericana. La Comisión reitera que lo planteado por Colombia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino precisamente el sustento de su controversia a los hechos del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado, por la introducción del caso, con lo cual pasamos convocando a la primera persona declarante, Yanet García. Pido, señor secretario, que la convoque. Gracias, presidente. Alba Yanet García. Buenas tardes, puede tomar asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Alba Yanet García Guevara. Nacionalidad. Colombiana. Lugar de residencia. Fortuna, Arauca. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre los hechos del 12 y 13 de diciembre de 1998, los impactos personales y familiares de los mismos, las condiciones en las que ha vivido como consecuencia de las lesiones sufridas, las investigaciones de los hechos y la respuesta de las autoridades, las consecuencias que ha tenido la alegada falta de justicia y las medidas de reparación que en su criterio debería adoptar el Estado. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, Alba Yanet. Muchas gracias, ante todo, por haber aceptado la invitación de la Corte para comparecer esta tarde y compartir con la Corte y con las personas asistentes sus recuerdos, sus memorias sobre los hechos a partir de las preguntas que se le van a hacer por parte de los participantes en este proceso. La declaración de Alba Yanet García ha sido ofrecida, como se ha señalado ya, por los representantes de las presuntas víctimas, de manera que es a esa delegación a la que le corresponde iniciar la presentación de preguntas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente iniciaremos la declaración de Alba. Estimada Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Estimada Alba, a continuación presentaremos una imagen para que de manera breve le señales, por favor, a la honorable Corte qué observas y qué recuerdas, si conoces esa imagen, si la has visto alguna vez y qué recuerdos te trae del 12 de diciembre de 1998 esta imagen. ¿Conoces? ¿Cómo recuerda usted, Alba, Santo Domingo? ¿Cómo era Santo Domingo para el 12 de diciembre de 1998? Santo Domingo es una vereda del municipio de Tame. En ese entonces, el 12 de diciembre del 98, éramos una comunidad un bazar para recolectar fondos para nuestra escuela.
El día 12 pues estábamos todos muy contentos, a la expectativa del bazar, todos reunidos en familia y esperando pues amigos que llegaban de las veredas hacia Santo Domingo a participar del bazar. Alba, ¿desde cuándo iniciaron los combates entre el ejército y la guerrilla en Santo Domingo o cerca de Santo Domingo? Se inician los combates, los ametrallamientos que nosotros podemos oír del día 12 de diciembre en las horas de la tarde. Frente a los enfrentamientos y el desarrollo del bazar durante el 12 y parte del 13 de diciembre de 1998, ¿la población de Santo Domingo hizo alguna señal para distinguirse como población civil? Sí, el día, sobre todo el domingo 13, sí hicimos como, pues ya estábamos bastante asustados por los hechos que estaban aconteciendo, entonces decidimos salir toda la población, que somos muy pocos, pero decidimos salir a la carretera, algunos incluso con camisas blancas o trapos blancos en la mano, identificándonos que éramos población civil. Alba, ¿cómo fue el desarrollo de la mañana del 13 de diciembre de 1998? ¿Qué recuerda esa mañana? Bueno, esta mañana nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana. A esa hora pues no, en Santo Domingo estaba pues más bien calmada la situación, no oíamos en ningún momento, ya había cesado un poco los combates. Esa mañana salimos, recuerdo que después de las 7 de la mañana nuevamente comienzan los combates, los enfrentamientos. Mi papá en ese tiempo será el presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo. Pues mi papá también, al ver la situación que se empezaron nuevamente los combates y ya el día 12 y ya el día 13 seguía lo mismo, entonces él se dirigió, nos dijo: bueno, hijas, yo me voy hacia Betoyes, que es el pueblo más cercano que hay a Santo Domingo, me voy a llamar porque ahí es el único sitio donde hay teléfono, me voy a llamar a la Cruz Roja para que vengan y nos hagan acompañamiento. Mi padre se fue de Santo Domingo, nosotras quedamos con mi hermana, con las demás personas, amigas, quedamos ahí. Entonces ahí fue cuando decidimos que saliéramos a la carretera, pues salimos y nos reunimos, nos paseábamos por la carretera para que nos identificaran, por supuesto. Estando ahí, pues los combates seguían, los helicópteros sobrevolaban Santo Domingo, iban, venían. Después de las 9 de la mañana, casi las 10, se viene un helicóptero, pasa sobre nosotros. En el momento que el helicóptero pasa, él ya a su vuelo normal se detiene un poco, ya es cuando él nos lanza unas cosas que yo dije: el helicóptero nos está tirando papeles. En ese momento, pues, en ese momento ya yo casi no termino la frase, cuando ya siento la explosión, siento el impacto, todo quedó. En el momento yo no veía nada, no veía, pero las personas que estaban a mi alrededor gritaban, pedían auxilio. Yo en ese momento mi terror fue tanto que yo salí, intenté correr. Cuando yo intenté correr, el brazo izquierdo no me respondió. El brazo no me respondió, entonces yo me veo, ya estaba toda bañada en sangre, el brazo me descolgaba prácticamente. Entonces, pues mi temor, mi miedo fue horrorizante todavía, mucho más. Entonces yo lo que hice fue agarrarme mi brazo y refugiarme hacia una casa que estaba al frente, que era la droguería de Santo Domingo. Ahí me refugié, varias personas heridas también. Estaba
Mi hermana que estaba al lado mío, Gladys, también cuando en el momento yo se me olvidó ella, pero ya al momentico vi que ella sufrió sus heridas en las piernas, y Nectalí, un amigo, la ayudaba a traer hacia donde nos encontrábamos. Ya también su piernita estaba muy herida. También don Salomón Neite estaba grave, varios amigos. Nancy estaba muerta. Entonces ahí nos refugiamos en la droguería. Sí, en el hospital de Tame recibimos asistencia médica, pues nos bajaron a los que íbamos vivos, los muertos, los que ya venían muertos quedaron entre la buceta. No, yo desde ellos ya no volví a saber nada. ¿Recuerda cuál fue el diagnóstico de los médicos que la atendieron en la primera ocasión cuando usted llega al hospital? Cuando llego al hospital del municipio de Tame me remiten a Saravena por la gravedad de mis lesiones. Entonces, estando en Saravena, los médicos, lo que ellos dicen, no, acá con Alba no, ya no se puede hacer nada, nos toca quitarle el brazo. Ya el brazo no, se lo vamos a quitar. En esa mañana cuando me llevan hacia cirugía, llegó, pues gracias a Dios, un grupo de Médicos Sin Frontera,
evaluaron mi caso y les dijeron, no, Alba tiene salvación en su brazo. Igual yo sabía que sí, porque mi manita tenía movimiento, entonces yo sabía también que no iba a perder el brazo. Alba, ¿cómo cambia su vida después de los hechos y las graves heridas que le deja los mismos? Cambia totalmente, porque ya igual yo no con el solo hecho de tener que salir de Santo Domingo, de dejar ahí mi familia. Yo salí porque no pude vivir en Santo Domingo, los recuerdos igual después de casi 14 años siguen ahí. Me tocó salir y enfrentarme a otro mundo, nosotros pues todos en Santo Domingo somos campesinos, me tocó desplazarme hacia el pueblo, ya enfrentarme a cosas diferentes, enfrentarme a un brazo que ya no lo podía tener como antes, enfrentarme a mis recuerdos. Fue duro, muy duro, ha sido muy duro. Alba, después de 13 años, más de 13 años, ¿ha recibido atención médica o psicológica por parte del Estado colombiano? En ningún momento. ¿Su hermana Gladys? Tampoco. Después de los hechos, ustedes como familia, su padre, su hermana, ¿regresaron a Santo Domingo? Yo duré mes y medio hospitalizada, luego retornamos porque igual no teníamos otra opción. Retornamos, yo duré un mes en Santo Domingo, pero ese mes fue imposible quedarme ahí, entonces yo me regreso, me vengo a vivir a Fortul, pero mi padre y mi hermana sí quedan en Santo Domingo. Alba, ¿usted estudiaba? ¿Qué hacía en ese año? En ese año yo estaba cursando el segundo año de bachillerato, en el 98. ¿Pudo seguir estudiando? ¿Cuánto tiempo después? Sí, yo salí de Santo Domingo como en febrero, pues igual tuve la oportunidad, Fortul en el colegio me dio la oportunidad de ingresar y sí seguí estudiando. Y mientras usted estuvo en Saravena, ¿recibió alguna ayuda del Estado colombiano por encontrarse desplazada? No, señor. ¿Y qué actividades como víctima usted ha desarrollado para buscar justicia, Alba? ¿Qué recuerda? Pues esto ha sido una lucha, no solo mía, sino de todas las víctimas de Santo Domingo. Hemos realizado varias acciones de tutelas, demandas ante el Estado colombiano, pues por los hechos ocurridos, por la masacre que nos hicieron en Santo Domingo. Alba, usted, su hermana, su familia ha sido indemnizado por el Estado colombiano. ¿Qué piensa usted en caso afirmativo de eso? Nosotros recibimos del Estado colombiano una indemnización, pero la palabra indemnización no cabe ahí en este caso, porque el Estado colombiano se le ha olvidado cumplir con nosotros muchas cosas. Entonces o sea, yo en mi caso no estoy de acuerdo hasta que el Estado colombiano diga, yo fui el responsable del bombardeo en Santo Domingo, que efectivamente fue así. Alba, usted habla de que ha acudido a diversas acciones en busca de justicia. ¿Recuerda la primera acción en esa materia? ¿Por qué lo hizo? Sí, señor. La primera vez que fue que inicialmente el proceso de Santo Domingo lo lleva la justicia militar. Este proceso lo llevan alrededor de 4 años, sabiendo que allí lo que murieron fue civiles, que afectaciones tuvimos civiles. Entonces en este momento, 4 años después, en el 2002,
tenemos una sentencia a favor donde ya cambia, o sea, pasa de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. ¿Recientemente usted ha acudido a una instancia similar en busca de justicia? Sí, señor. ¿Le puede manifestar a la Corte en qué sentido? A principios de este año se firmé un poder de tutela ante el juez de Arauca por una sentencia que hizo. Entonces firmé esa acción de tutela para que por favor para pedirle a ellos que lo que este señor de Arauca, este juez, está dictando es totalmente falso. ¿Por qué señala que es falso? ¿Qué señala la sentencia? Pues Alba. por los medios de comunicación, como ya es muy conocido el caso de Santo Domingo, sale que un juez de Arauca hace su sentencia hacia un guerrillero, haciéndolo pues culpable de los hechos del bombardeo de Santo Domingo. Entonces esto nos está quitando a nosotros como víctimas el derecho de decir, oiga, no, aquí eso no pasó, fue que el Estado, la Fuerza Aérea nos bombardeó. Entonces por esto fue la acción de tutela. Alba, ¿en algún momento durante esos años se ha sentido estigmatizada, presionada? Bastante, pues igual mi cicatriz, aunque yo trato de siempre de estar así como ahora, en algunas veces pues en Arauca el calor es demasiado, a veces pues mi cicatriz es notable. Sí he sentido, no, que aquella, mira, ¿qué le pasó? En retenes me han dejado del ejército, que no, me empiezan a interrogar, ¿a usted qué le pasó? Que no, que si usted es guerrillera, que si usted es esto. Incluso también a principios, hace como 2 meses, yo soy profesora, hace 2 meses estaba dictando clase, me llega la fiscalía a mi escuelita, llegan buscándome, que están buscando las víctimas de Santo Domingo, llegan y entran a la escuela armados, como con 15 soldados, me rodean, que necesitan hablar conmigo. Entonces pues igual a mí el temor es grandísimo. Entonces yo les digo a ellos, perfecto, yo los atiendo, pero aquí en la escuela no, aquí dentro de la escuela no, porque no es el lugar más, porque hay niños, igual no. Y sí, se siente uno estigmatizado bastante y con miedo. Alba, ¿usted qué medidas considera que el Estado colombiano debe aplicar y adoptar para repararla a usted y a su familia? Primero que todo, que asuman lo que ellos nos hicieron, porque eso es una verdad que nosotros que vivimos, y Dios lo sabe, que es así, que en Santo Domingo fue un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea. Entonces que asuman su verdad, que haya verdad, justicia ante todo, que los verdaderos responsables paguen, que no estén por ahí como si nada. Matamos a 17 civiles en Santo Domingo y aquí estamos, para nosotros no hay justicia. Entonces yo pido eso, que haya justicia, reparación, y que las víctimas, que por favor que el Estado nos tenga en cuenta como eso, que somos como víctimas. Alba, ¿qué debería hacer el Estado colombiano para su recuperación física y la de las otras víctimas de la masacre? El Estado debería hacer muchas cosas por nosotros, debería brindarnos asistencia médica, asistencia psicológica, que la mayoría de las personas quedamos bastante traumatizadas, quedamos heridos, que por ejemplo en mi caso yo quedé con la pérdida total del hombro, que haya reparación, no solo mi caso, sino los heridos que necesitan también esa asistencia médica. Alba, una última pregunta. En la imagen que está en el video se señala en el color amarillo que son las 7:15 de la mañana
del 13 de diciembre de 1998. ¿Qué estaban haciendo las víctimas en la carretera? ¿Qué recuerda usted de ese hecho? Nosotros, como le dije anteriormente, nosotros después de las 7 de la mañana salimos a la carretera, hacíamos recorridos para que los helicópteros nos vieran que éramos personas civiles los que nos encontrábamos en Santo Domingo. ¿Usted durante ese momento vio algo anormal? No, los helicópteros después sobrevolaban, pero no, nada más. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, señor representante, y muchas gracias al Bayanet por las respuestas y la información. Le pregunto a la representación del Estado si va a hacer preguntas y, en caso afirmativo, qué integrante de la delegación lo haría. Doctor Nieto, tiene la palabra. Las preguntas las va a hacer la agente Luz Marina Gil, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Gil García tiene la palabra. Buenas tardes, honorables jueces. Buenas tardes, Albayané. Buenas tardes. Sírvase informarle a la Corte en dónde estaba su hermana Leidis García el día de los hechos. El día 13 de diciembre ella se encontraba conmigo en Santo Domingo. ¿Recuerda usted qué personas se encontraban con usted en ese momento, de acuerdo con los hechos que hoy nos ocupan? Exactamente en la carretera de Santo Domingo. Nos encontrábamos con mi hermana Gleidis Xiomara, mi amiga Irene, mi amigo Nectalí, mi amigo Marcos. Me encontraba con don Salomón y varios más, pues que igual no recuerdo el nombre. Solicito autorización a la Corte para colocar un croquis, un segundo, para pedirle a la declarante si nos puede hacer una precisión en el croquis. Puede proceder. Gracias. Adelante. Gracias. Este es un documento que forma parte de un experticio elaborado por la Fiscalía General de la Nación, que obra en el expediente internacional. Con todo respeto, le solicito al Bayanet, si mirando el croquis en dirección a Tame y en dirección a Panamá de Arauca, si usted recuerda en qué lugar se encontraba con las personas que nos acaba de describir. Yo me encontraba al frente de la droguería, en la carretera. ¿Recuerda usted si a su alrededor o cercano a usted se encontraba el señor Rodolfo Carrillo? Sí. Gracias. Gracias, doctora Gil García. ¿Esas es todas las preguntas? Eso sería todo en cuanto a la representación del Estado. Sí, señor. Ya. Muchas gracias al Bayanet. Pregunto a los señores juezas y juezas si alguno desea presentar alguna pregunta. Juez Biogrossi. No, señor. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez Abreu Blondet. Adelante. No, una aclaración. ¿Qué población tenía Santo Domingo para la época? Pues el número exactamente no lo recuerdo, pero somos muy poquitos. ¿Poquitos cuántos? Como unos... En el momento del bombardeo,
o los habitantes, Los habitantes de la población. Sí. ¿qué le digo yo? Como algunas 200, 300 familias. Ok, gracias. Y con relación a su afectación del hombro, ¿es algo irreversible? ¿No le ha dicho que hay especialistas que podría usted recuperar? Sí, en mi caso sí, que hay posibilidades con cirugías, pues como de tener un poco más de movilidad. Gracias. Muchas gracias, jueza Braulondé. Jueza May Macaulay. Adelante. Hello, Alba, if I may call you that. You said that you and your sister were given compensation by the state. Did you and your sister participate in any discussions about the compensation which you got from the state? Sí. You took part in the discussion, in the negotiations, the proceedings for the compensation? You and your sister? Por medio de los abogados. Through your attorneys, okay. But not you yourself? You told your lawyer what to say? Sí. You spoke about when it's hot, that you have scars and you are sometimes stopped at roadblocks and so on. Have you been told whether plastic surgery could remove the scars? Como tal, informarme no, pero sí, con cirugía plástica sí se podría mejorar. And you would like that to be done? Claro. Thank you. Bueno, a usted. Gracias, jueza Macaulay. Juez Leonardo Franco. Cómo no, gracias, presidente. Yo quisiera hacerle algunas preguntas a la testigo y le voy a pedir que me disculpe, porque a veces nuestros idiomas están muy cercanos, pero no nos entendemos bien, porque hay matices entre una expresión y otra. Por ejemplo, la palabra vereda. En mi país significa algo preciso. Pregunte, en su país, en ese croquis, ¿qué es una vereda? La vereda es el caserío. Caserío Santo Domingo, por las partes aledañas son veredas, partes aledañas a Santo Domingo, que Santo Domingo es caserío, entonces hacia los alrededores de Santo Domingo ya vienen siendo veredas, que hay poquitas casas. Gracias. En mi contexto, vereda es por donde se camina, ¿no es cierto? Pero ve que estamos cerquita, pero es diferente. Enfrentamiento, ¿qué significa para usted? Enfrentamiento, para mí significa cuando yo escucho ametrallamientos, escucho tiros, para mí hay un enfrentamiento. ¿Cuántas partes habría en un enfrentamiento? Por lo general, 2. ¿Cuál es la otra parte en su historia? Perdón. ¿Cuál era la otra parte en su historia? En la historia que usted contó, yo entendí bien una parte. Usted me dice que son 2 partes. Ah, sí, claro. ¿De los enfrentamientos? Sí. Sí, pues ejército, guerrilla.
Esas son las dos partes a las que me refiero. Bien, bien. La guerrilla acudió rápidamente al lugar. Pues a Santo Domingo, a Caserío como tal, nosotros no los vimos. Supimos que estaban por los mismos enfrentamientos. Después de que vemos los helicópteros, empiezan enfrentamientos hacia la Mata de Monte, detrás del Caserío. Claro, o sea que el enfrentamiento determina que la otra parte va a aparecer seguro en algún momento. Exacto. Bien. En el enfrentamiento, ¿cuánta gente pereció? 17 personas. 17 personas. Sí, entre ellos 7 niños. ¿Y perecieron rápidamente? ¿Fueron heridas? Heridos, sí, unos heridos que posteriormente murieron cuando íbamos de camino buscando asistencia médica. Algunos murieron de camino, que yo los vi morir, algunos aferrados a mis pies. ¿Tiene usted idea cuántos perecieron de cada lado? Yo le hablaría de las personas civiles, de los que estábamos conmigo en Santo Domingo, 17 civiles. ¿Todas las 17 perecieron? Sí. Bien, creo que no tengo más preguntas. Gracias. A usted. Muchas gracias, juez Franco. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Muchas gracias. Yo quería, Albayanet, una información complementaria sobre los hechos del 12-13 de diciembre del año 98, que tiene que ver un poco con asuntos que estaba preguntando el juez Franco. La presencia de la guerrilla en esos días, 12-13, se les pudo ver, cómo se sabía dónde estaban, si es que no estaban exactamente en Santo Domingo. Ha mencionado un lugar en donde podían estar, eso a partir de qué, del sonido que hacían. En resumen, ¿había alguna presencia visible de personas de la guerrilla o específicamente de la FARC 12-13 de diciembre en Santo Domingo o en los alrededores? ¿Y cómo era esa presencia? En los días 12 y 13 de diciembre en el Caserío no había guerrilla. Visiblemente nosotros no los vimos. Que podían estar igual después por los enfrentamientos, sí podían estar en las afueras del Caserío, hacia la Mata de Monte, más exactamente, porque ahí fue donde inician los combates, los ametrallamientos y los bombardeos más exactamente. ¿Y en los días anteriores al 12 y 13 de diciembre era normal ver que de cuando en cuando había incursiones de la guerrilla o no es algo que está en sus recuerdos? Pues esos días posteriores no los vi. O días anteriores. O sea, Santo Domingo es un caserío que está ubicado por una carretera que es nacional, que por ahí hay acceso hacia la capital del departamento, hacia la sabana, hacia mucha más. Entonces, pues es un corredor de varias, de todo tipo de personas. Perfecto, Albayanet. La Corte no tiene más preguntas. Nuevamente le agradecemos por haber aceptado la invitación para compartir algunas reflexiones o informaciones con este tribunal. Puede incorporarse al auditorio y seguir asistiendo a la audiencia si así le parece. Y nuevamente le damos las gracias por su concurrencia. A ustedes, señores jueces, muchísimas gracias. Y tal vez antes de que se levante, Albayanet, si tiene alguna declaración final que quisiera hacer a la Corte antes de incorporarse al auditorio. Pues sí, ante todo, pues darle las gracias a la respetable Corte por hacernos esta invitación, que son 14 años que esta silla estuvo esperando por una víctima de Santo Domingo. Entonces yo les doy las gracias y en nombre mío y de mi caserío de Santo Domingo, las víctimas, pedirles a ustedes que por favor
que se haga justicia en el caso Santo Domingo, en el bombardeo que hizo la Fuerza Aérea. Muchas gracias. Muchas gracias, Albayanet. Señor secretario, si podemos llamar al siguiente declarante, Marcos Neite González, por favor. Gracias, presidente. Marcos Neite González. Buenas tardes, puede tomar asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Marcos Neite González. Nacionalidad. Colombiana. Lugar de residencia. Caño Tigre Alto, municipio de Tame, departamento de Arauca. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre los hechos del 13 de diciembre de 1998, los impactos personales, familiares y patrimoniales de los mismos, las consecuencias que ha tenido la alegada falta de justicia y reparación y las medidas de reparación que en su criterio debería adoptar el Estado. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes nuevamente, señor Marcos Neite González, bienvenido a este tribunal. Nuestro agradecimiento por aceptar la invitación para conversar con quienes participan en este proceso y eventualmente con los jueces. Como usted sabe, la declaración suya va a darse en base a preguntas que le van a hacer los representantes de las presuntas víctimas primero, la representación del Estado, si así lo tiene a bien, y eventualmente jueces y juezas. Sin más introducción, entonces, le doy la palabra al señor representante, a la representación de las presuntas víctimas. Señora representante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Marcos, muchas gracias por estar aquí. Dígale, por favor, a la Corte en dónde se encontraba el día 12 y 13 de diciembre de 1998. Yo me encontré en Santo Domingo, en un evento que había de un bazar. ¿Usted vivía en Santo Domingo, Marcos? No, yo vivía en Venezuela. ¿Hacía cuánto tiempo vivía allá? Un año. ¿Y antes de vivir en Venezuela? Vivía en Santo Domingo. ¿Por cuánto tiempo? Como por 15 años que vivía allá en Santo Domingo. Cuéntenos, Marcos, ¿por qué se encontraba en Santo Domingo en esa fecha? Porque vine a visitar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos. ¿Usted me puede decir, Marcos, por favor, el nombre de sus familiares? ¿De su papá, de sus hermanos? ¿El nombre? Sí. Mi papá se llamaba Salomón Neite, mi esposa María Yolanda Rangel y mi hijo Luis Carlos. Marcos, cuéntele por favor a la Corte qué sucedió durante el 12 y el 13 de diciembre. El 12, pues, yo estaba en Santo Domingo y en ese momento que estábamos ahí, miré que pasó una avioneta y más atrás un helicóptero y hubieron combates alrededor del caserío Santo Domingo y yo estaba ahí, pero mi mamá y mi papá no estaban en una finca y yo me preocupé por ellos, por irlos a buscar, pero como habían combate, pues yo no pude ir y en la tarde yo fui y los busqué y los traje hasta Santo Domingo y esa noche pues nos quedamos en Santo Domingo, fue el 12 y había aviones y sobrevelan por encima esa noche, casi toda la noche y ya en la madrugada como las
como a las 4 de la mañana se retiró. Marcos, cuéntenos un poco qué pasó durante la noche del 12 de diciembre. Sobrevolaron aviones, vieron, rafagueaban los helicópteros y todo eso. ¿Y usted con quién estaba? Estaba con mi esposa y mi papá y mi mamá. Y nosotros nos quedamos en la casa de doña María. Y mi esposa me decía que ella tenía miedo porque de pronto la mataban. Y yo le dije que no tuviera miedo, que no pasaba nada. ¿Y qué pasó ya en la madrugada del 13 de diciembre? El 13 pues se fue por la mañana y ya en la mañana llegaron los aviones y estábamos todos ahí en la casa de doña María y salimos afuera como a las 7:30, 8 de la mañana, salimos a la carretera. Ahí nos hicimos todos ahí, con los que estábamos ahí, los vecinos y los amigos y todos. Marcos, perdón, ¿usted se acuerda por qué salieron a la carretera? Porque habían rafagueado los helicópteros y salimos para la carretera porque nos dio miedo y eso, para que nos miraran porque éramos civiles y eso. ¿Y qué pasó después? Después pues salimos a la carretera y fue cuando, como a las 9:30, fue cuando el helicóptero se nos hizo encima de nosotros y nos rafagueó y nos tiró las bombas. Yo miré que venían las bombas y arranqué a correr y la explosión me tumbó. Y yo seguí, me metí al pie de la casa donde nos habíamos quedado anoche y yo me metí ahí y me estuve quieto porque ellos ahorita siguen tirando bombas y nos matan. Y después salí y escuché a la gente que pedía auxilio y gritaba, pedía ayuda, que los ayudaran. Y pues yo volteé a mirar para allá y estaba mi esposa. Mi esposa le hacía señas a mi cuñada que ella estaba herida, le hacía señas porque ella no podía hablar. Y me fui y en ese momento que iba para allá para donde estaba mi esposa venía mi papá y se agarró la barriga. Entonces en ese momento yo le dije a mis hermanas que me ayudaran pero como mi hermano Nectalí y Amalio y mi hijo Marquitos quedaron heridos y entonces el hermano mío dijo, no, yo me voy porque yo tengo miedo, yo me voy. Entonces yo le dije, pues vaya entonces. Y yo mi papá en un pedazo y él se desmayó y se cayó. Y lo soltamos y me fui por mi esposa y la recogí del suelo porque ella ya estaba en el suelo. Y la traje, está dentro donde yo me había metido cuando las bombas. Y entonces ya yo me fui cuando miré a mi mamá que tenía el niño en los brazos, que él estaba herido y él tenía una herida por acá y por ahí se le salía la comidita de lo que estaba comiendo. Y entonces me fui por donde don Mario y miré a doña Teresa y a la finada Nancy y bueno, habían como unos 3 muertos ahí adentro. Y entonces me vine otra vez. Entonces en ese momento llegó el carro de que recogió los heridos. Entonces yo le dije, mi mamá, pues como ella es creyente, decía, Señor, deme valor para pasar estas pruebas con el niño en los brazos. Y entonces yo miré que mi mamá tenía el niño, entonces me fui para la camioneta y yo le dije a mi mamá, dígale al Señor que le ayude a echar a tu papá, que dígale que está vivo para no dejarlo ahí. Entonces yo me fui y lo echamos con el Señor a la camioneta y me fui por mi esposa, que estaba adentro donde yo me había metido, y la trajimos y la echamos al carro
y seguimos y nos fuimos para... mi mamá dijo que ella se quedaba, que llevara a ella, que ella era la que estaba más herida, que ella se quedó con el niño porque no lo pudimos llevar ahí. Y él se le murió en los brazos de mamá por ahí arriba, ella me dijo. Y nos fuimos, salimos para Tame con los heridos y eso, y nos fuimos. Y un helicóptero se nos pegó atrás y nos rafagueaba todavía alrededor de la camioneta. Y yo decía, nos mataron, porque yo qué más pensaba eso. Yo pensaba era eso, que nos iban a matar. Y entonces en ese momento más arriba nos llevó casi hasta Caño Limón, rafagueándonos y eso. Y ya cuando en ese momento que íbamos llegando a Caño Limón venían los taxis. Entonces yo agarré a mi esposa y me la llevaron a echar, y entonces yo la senté en las piernas. Y entonces ella le cayó una esquila en la espalda y ella respiraba por la espalda, y yo le ponía la mano así para taparle y no le tapaba porque ella botaba mucha sangre por ahí, por la herida. Y entonces ella me pedía agua, que le diera agua, y yo no le di nada de agua. Decía que ya íbamos a llegar a Tame porque ella ya no aguantaba más. Entonces ya llegando a Tame se nos pinchó el carro. Entonces las pasamos a otro carro y seguimos para el hospital. Cuando yo íbamos en el carro, ella ya se está muriendo. Llegué al hospital y la bajaron de ahí del carro y me fui para donde mi familia avisarle que habían matado a mi papá, a mi esposa y a mi hijo. Marcos, ¿usted me puede contar, por favor, qué personas de su familia resultaron afectadas en los hechos del 13 de diciembre? ¿Quiénes de su familia fueron heridos? Amalio, Naitalí y mi hijo y mi cuñada Maribel. Y los muertos fueron mi papá, Salomón Neite, María Yolanda Rangel y mi hijo Luis Carlos. Marcos, su hijo Luis Carlos, ¿cuántos años tenía? Tenía 4 añitos. ¿Y su hijo Marcos? Tenía como año y medio. Gracias, Marcos. ¿Sus hermanos qué afectaciones sufrieron? Sus hermanos Neftalí y Amalio. El hermano mío tiene una esquila aquí en la nalga y el otro tiene una esquila aquí en la paleta. Y el hijo mío, le cortó la esquila, esto aquí, esto acá del brazo. Marcos, ¿y usted se quedó a vivir en Santo Domingo? No, nosotros nos quedamos en Tame, desplazados por un mes, y el mes regresamos a Santo Domingo y estaba todo eso saqueado, dañado, las casas, las droguerías, todo dañado. ¿Y usted vivió en Santo Domingo después cuánto tiempo? Como 3 meses viví y me fui de ahí de Santo Domingo. Marcos, durante el tiempo que estuvieron en situación de desplazamiento en Tame, ¿ustedes recibieron alguna atención de tipo psicológico, médico? No, nada, no recibimos nada. ¿Alguna ayuda material por parte del Estado? No, tampoco. Marcos, ¿usted recuerda si por estos hechos se hizo alguna investigación? Sí, se hizo una investigación, pero... ¿Y usted recuerda si tuvo algún resultado? ¿Usted ha sabido algo sobre eso? Sí, que había una indemnización por el Estado. Marcos, ¿usted nos puede contar, por favor, dónde fue enterrada su esposa? En Socopó de Barinas, en Venezuela. ¿Y usted estuvo presente cuando ella fue enterrada? No, porque yo no fui por allá, porque los familiares están bravos, que dicen que yo había traído a mi esposa para matarla apenas, que la mataran. Marcos, ¿usted cree que en este caso de Santo Domingo ya se hizo justicia? ¿Cómo? Le pregunto si usted cree que ya se hizo justicia. No, no se ha hecho justicia. ¿Y usted nos puede contar si a raíz de estos hechos del 13 de diciembre
¿su vida cambió? El hecho de que hayan muerto sus familiares. Porque mataron a mis familiares, a mi papá Salomón y a mi esposa María Yolanda Rangel y a mi hijo Luis Carlos y mis hermanos heridos Nectalí, Amalio y Marquitos. Marcos, ¿usted nos puede contar, por favor, usted cuál piensa que es la manera en que se puedan reparar todos estos daños que sufrieron usted y su familia? Que haga justicia, que hagan justicia y que se castiguen los responsables de los hechos. ¿Usted quién considera que son los responsables de los hechos? El Estado, el Estado. ¿Y por qué considera que es responsable el Estado, Marcos? Porque bombardearon el caserío de Santo Domingo. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señora representante, y muchas gracias también, señor testigo Marcos Neite González, por sus respuestas. Le doy la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas que tuviere a bien. Doctor Rafael Nieto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Marcos, muy buenas tardes. Marcos, usted dice que usted corrió. ¿Me puede explicar por qué corrió? Porque miré que venían las bombas para encima. Miró arriba al cielo y vio las bombas. Sí, las bombas que las soltó el helicóptero. ¿Hubo algo que lo hiciera mirar al cielo? Pues como estábamos mirando el helicóptero que venía sobre nosotros. ¿Y vio las bombas caer? Sí, yo las miré que venían y arranqué a correr y me tumbó la explosión. ¿Nadie más corrió con usted? No, porque yo no, que iba, pues, no sé, porque yo fui el que corrí, yo no, en ese momento no le da tiempo de mirar si algo otro corre o no. Marcos, ¿usted vio humo? Pero primero cuando lanzaban las bombas, miré humo, pero cuando cayeron las bombas en el piso, que quedó lleno todo de humo en el suelo después que cayeron las bombas. Las bombas produjeron humo. Sí, pero en lo que cayeron al piso, quedó lleno de humo todo. Y a usted dice que cuando iba corriendo las bombas lo tumbaron. Sí, la explosión me tumbó y yo pensé que nos mataron. Y dice usted después que se montaron en un camión, en el mismo camión iban, ¿quiénes más? Iban todos los heridos y iban mi esposa, mi papá ya iba muerto y mi amiga Alba, todos íbamos todos los heridos que íbamos ahí. Montaron todos los heridos y los muertos en el mismo planchón. Sí, señor. Muchas gracias, Marcos. Gracias a la representación del Estado por las preguntas y le pregunto a los señores jueces y juezas si desean formular alguna interrogante. Juez Villagrossi, adelante. Señor Neite, una pequeña acotación que no me quedó muy claro a lo mejor. ¿Usted declaró sobre esto ante algún juez? Sí, declaré. ¿Lo declaró? Sí. ¿Cuándo? Pues sí, no me acuerdo cuándo declaré. ¿Cuántas declaraciones dio? ¿Cuántas veces o fue solo una vez? Una vez. Una vez solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Villagrossi. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. Gracias, jueza May Macole. Senor Gonzalez, on the 13th of December,
no, let me check it. On the 12th of December, was anybody in the township of Santo Domingo shooting at the planes and helicopters? Eso sí, yo no sé nada porque yo no miré nada por ahí. Escuché que rafagueaban alrededor del caserío. But where you were, was anybody shooting? Did you see anybody shooting? No, yo no miré nada. How long was the journey from the spot where the vehicle with the injured and the dead started in the township of Santo Domingo to, I believe you say it's where is it? Una hora se gasta. Tame? Una hora. 1 hour. Sí, una hora se gasta de Santo Domingo a Tame. Mm-hmm. Thank you very much. Gracias, juez Macaulay. Juez Franco. Juez Ventura Robles. Una pequeña precisión nada más, Marcos, que ha quedado por fuera. ¿Quién conducía el camión que llevaba a los heridos y a los muertos? El señor Ángel. El señor Ángel. Ángel, sí. Era el propietario del camión. Sí, sí, señor. Y vivía en el pueblo. Gracias. Gracias, juez Ventura. No hay más preguntas, señor Neite González. Nuevamente le agradece la Corte por su comparecencia esta tarde y por las respuestas que usted ha presentado y la información que a través de ello le ha dado a la Corte. Puede usted incorporarse al auditorio si así lo desea, pero antes de hacerlo le quiero preguntar si quiere hacer alguna declaración final a la Corte. No. Muchas gracias. Entonces puede usted gracias. Pasar al auditorio y le voy a pedir al señor secretario si puede convocar al señor testigo ofrecido por el Estado, Jairo García Camargo. Gracias, presidente. Jairo García Camargo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, honorable Corte y presentes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Jairo García Camargo. Nacionalidad. Colombiano. Lugar de residencia. Bogotá, Colombia. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre las causas de lo ocurrido en Santo Domingo, Arauca, el 13 de diciembre de 1998. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al testigo que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor testigo, jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Buenas tardes, señor García Camargo. Bienvenido al tribunal. Nuestro agradecimiento por haber aceptado la convocatoria para comparecer esta tarde ante la Corte Interamericana. Sin más introducción, le doy la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas que considere pertinentes. Doctora Gil García tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sírvase informarle a la Corte el 13 de diciembre de 1998 cuál era su cargo en la Fuerza Aérea,
¿Cuándo y por qué razón se hizo presente en Santo Domingo, Arauca? Me desempeñaba como inspector general de la Fuerza Aérea Colombiana, es decir, era el control interno en el área administrativa y operacional de la institución. Me desplacé el día 17 de septiembre de 1998. Acompañé a una comisión del CTI de la Fiscalía para apoyarlos en la seguridad y en el transporte aéreo. Y como inspector para realizar las averiguaciones relacionadas con las operaciones militares y aéreas que habían sucedido en días anteriores en esta área. Por tal motivo me acompañaron expertos, especialistas en armamento aéreo, en operaciones aéreas, en explosivos y en seguridad aérea. Sírvase informarle a la Corte, de acuerdo con sus averiguaciones, cuáles fueron las causas y circunstancias de la operación aérea del 13 de diciembre de 1998. En las averiguaciones tuve contacto con personal del Ejército y de la Fuerza Aérea que participó en las operaciones allí en el caserío Santo Domingo, los cuales me informaron lo siguiente. El 11 de diciembre, la Brigada 18 planeó una operación militar aérea debido a una información de inteligencia, según la cual el día siguiente, el 12 de diciembre, en las horas de la tarde, una avioneta procedente del Bichada con cargamento de armas debería aterrizar en un sector de la carretera que de Santo Domingo va a Pueblo Nuevo, en coordenadas conocidas. La avioneta debía recoger allí 1.000 kilos de alcaloide de propiedad de la guerrilla de las FARC. Efectivamente, al día siguiente, un avión de inteligencia detectó la avioneta aterrizada en el área indicada, de la cual algunos particulares bajaban unas cajas.